que a partir de hoy entonces empezamos lo que es los temas o el tema de cuarto periodo y este tema se denomina probabilidades. ¿Listo? Esta es una palabra que con frecuencia se utiliza, ¿cierto? Y de cierta forma nosotros tenemos la noción de lo que es una probabilidad. Muchas veces en nuestro diálogo normal decimos que, bueno, de que un equipo gane tiene una probabilidad de 80%, ¿cierto? Es una noción que nosotros manejamos, ¿cierto? Pero hay ciertas cuestiones técnicas que son importantes conocerlas para saber qué tan acertado es realmente cuando nosotros estamos dando un valor de probabilidad. ¿Ok? ¿Listo? Para poder hablar de esas probabilidades, pues hay unos ciertos comportamientos que tienen las variables que nos permiten precisamente poder calcular esas probabilidades. Pero empecemos por el principio. ¿Será que es que yo le puedo calcular la probabilidad a cualquier cosa? ¿Qué situaciones son realmente susceptibles de que nosotros le podamos calcular una probabilidad? Para poder hablar de todo eso, pues tenemos que conocer, vuelvo y repito, algunas definiciones iniciales. ¿Ok? Y la primera definición que nosotros vamos a hablar o vamos a definir es lo que es un experimento aleatorio. Experimento aleatorio. Definimos un experimento aleatorio como cualquier observación de la que no conocemos su resultado, pero sí sus posibles resultados. Entonces, casos de un experimento aleatorio: lanzamiento de una moneda, lanzar una moneda, lógicamente lanzar un dado. Profe, hay que escribir la definición de esos conceptos en el cuaderno. Pues, a ver, te digo, esas definiciones están en la guía. Lo que pasa es que ustedes creo que todavía no reciben guías de cuarto periodo, ¿cierto? No, profe, todavía no los No, profe, tenemos. todavía no las hemos recibido. Entonces, mientras ustedes reciben sus guías, pues vuelvo y repito, el asunto es que yo voy a estar definiendo, es que en el experimento aleatorio de tal y tal cosa, y si ustedes no recuerdan qué era, entonces va a quedar como algunos vacíos. Pues para mí sí sería apropiado que por ahora empiecen a tomar apuntes sobre estas definiciones. En este momento recuerden que estamos haciendo grabación de todas, digamos que de la sesión, por lo tanto les van a quedar, así que si no han tomado algo, pues lo pueden hacer más adelante, ¿ok? Pero sí es importante que lo conozcan. Entonces teníamos de lanzar una moneda o lanzar un dado, por ejemplo, sacar una carta de una carta de una baraja, y de una vez hacemos aclaraciones. Siempre que estamos hablando de estas situaciones, estamos hablando de situaciones donde no se está controlando el resultado, ¿sí? Por ejemplo, que la moneda que se está lanzando es una moneda normal que no está alterada de ninguna manera. Igual con el caso del dado. Estamos hablando de un caso de un dado normal que no tiene ningún tipo de alteración. O el caso de sacar una carta de una baraja
estaremos hablando de una baraja que no está ordenada, ¿sí? Sino que sencillamente tiene sus cartas absolutamente mezcladas en forma aleatoria, ¿sí? Es decir, de cualquier forma, no sabemos exactamente cómo están ordenadas. El caso de la placa de un carro. Estamos hablando de la placa de un carro que pasa por la calle, ¿no? Des en cuenta que para esta situación debe ocurrir algo semejante, es decir, no debo tener en cuenta que exista un pico y placa, porque si hoy llega a haber pico y placa, pues seguramente tenemos restricciones sobre los números pares. Entonces, tendríamos que tener en cuenta eso, que será un día normal, imaginémonos un domingo, ¿sí? O una vía o un vehículo que está pasando por una vía rural donde no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de pico y placa, ¿ok? En cualquiera de estas situaciones, estamos entonces frente a, a un experimento del cual yo no sé qué va a pasar. Cuando yo lanzo el dado, yo no sé qué va a caer, ¿cierto? Pero sí sé que puede caer un número entre 1 y 6. Cuando lanzo una moneda, yo no sé qué va a caer, pero sí sé que puede caer cara o puede caer sello. Cuando sacamos una carta de una baraja, yo no sé cuál carta me va a salir, pero sí conozco las 52 opciones que puede tener la baraja, ¿ok? O lo mismo, la placa de un carro. No sé qué será, cuál será el número de la placa del carro, pero sí sé cuáles son las opciones. Recuerden que para todos estos casos, sobre todo en casos particulares de las placas, nos referimos específicamente a al último número de la placa, ¿sí? Y si estamos hablando del último número de la placa, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 o el 0, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo ahí? A todos estos experimentos, de los cuales nosotros decimos que no conocemos qué es lo que va a ocurrir, pero sí sus posibles resultados, es lo que llamamos un experimento aleatorio. ¿Listo? ¿Qué será lo contrario a un experimento aleatorio? Es decir, en el caso en el que realizando el experimento, sí sé cuál es el resultado que voy a obtener. ¿Ok? Aquí la condición es que a pesar de que yo realice el experimento siempre de la misma manera, no tengo certeza de qué va a ocurrir. Por ejemplo, yo puedo, así sea que yo trate de controlar muy bien el lanzamiento de una moneda, ¿sí? Tratando de que el golpe sea siempre el mismo, de que lo esté enviando desde la misma altura. A pesar de que nosotros tratemos de controlar todas estas situaciones, no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Puede darnos un resultado o puede dar otro resultado. Puede caer cara o puede caer sello. A pesar de que estemos tratando de controlar muy bien nuestra situación. ¿Ok? Pero siempre va a generar un resultado distinto. ¿Listo? O puede generar un resultado distinto. Cuando, por el contrario, siempre vamos a obtener un resultado igual, a eso lo llamamos un experimento determinístico. Determinístico. Vuelvo y repito, son todas esas situaciones donde sabemos exactamente cuál es el resultado. Todas las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de las matemáticas son resultados determinísticos. Por eso se generan las famosas leyes o reglas o principios que tenemos en las ciencias, porque son experimentos determinísticos, ¿sí? Si yo dejo caer un esfero desde una altura determinada,
y controlo todas las variables, yo sé que siempre voy a ocupar el mismo tiempo, siempre voy a gastar el mismo tiempo en la caída del esfero. Eso significa que ya no es algo aleatorio, sino que me genera un resultado conocido. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que las leyes de las ciencias están definidas como experimentos deterministas. ¿Listo? Entonces, voy a volver a escribir estos experimentos que nosotros colocamos aquí como eventos aleatorios. Entonces, eventos aleatorios. Ya dijimos que puede ser el caso de la moneda, el caso del dado, el caso de las cartas, o el caso de una placa, de la placa de un carro. ¿Ok? Profe, Dime. una pregunta. Y digamos, si el dado está alterado, entonces puedes estar recostado sobre o sea, tiene más peso hacia un lado. ¿Sí? ¿Ahí qué podría hacer? Bueno, O sea, que ¿es aleatorio o determinístico? a ver, lo que pasa es que para esas situaciones, de todas formas, a pesar de que los dados estén, a eso es lo que le llaman dado cargado, ¿cierto? A pesar de que el dado esté cargado, no es absolutamente cierto de que va a caer siempre con el mismo valor. Lo que ocurre es que va a tener una mayor probabilidad de caer en un resultado determinado. ¿Ok? No es que eso me garantice de que efectivamente el dado siempre que lo lance y como lo lance, siempre va a caer, por ejemplo, si está cargado hacia el número 6, entonces siempre me va a caer el 6. Pero sí hay mayor probabilidad de que caiga el 6 a cualquiera de otros resultados. Entonces, en ese caso, sigue siendo un experimento aleatorio. ¿Sí? Lo que ocurre es que a eso, pues digamos que tiene unas situaciones particulares en la que ya no es un aleatorio simple, ¿sí? Sino que tiene algún tipo de distribución de probabilidad. Más adelantico vamos a hablar de eso, de las distribuciones de probabilidades. ¿Listo? Bueno, entonces, estamos en experimento aleatorio, entonces dijimos que podíamos tener estos 4 casos, por citar algunos, ¿cierto? Lógicamente, eh, nosotros vamos a estar planteando muchísimos otros problemas donde vamos a tener otro tipo de experimentos aleatorios, ¿ok? La siguiente definición que vamos a tener en cuenta es espacio muestral. ¿Qué es lo que es el espacio muestral? Que sencillamente lo vamos a abreviar con las letras EM. Entonces, el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados, es el conjunto de los posibles resultados del experimento aleatorio. Entonces, en el caso de la moneda, ¿cuáles son las dos opciones que tiene la moneda? Pues cara y sello. Entonces el espacio muestral para este caso sería cara y sello. Es un espacio muestral que tiene dos elementos. ¿Ok? En el caso del dado, ¿cuál sería el espacio muestral del dado? Pues 1, el 2, 6. el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ya que lo acabas de decir, cuando nosotros hablamos del espacio muestral, ese espacio muestral tiene que estar definido tanto en características como en cantidades. ¿Ok? Son dos cosas distintas, las características y las cantidades.
Por ejemplo, supongamos que yo tengo una caja y dentro de la caja tengo pimpones rojos y tengo pimpones blancos, ¿ok? Pero existen 3 pimpones rojos y 5 pimpones blancos. Cuando nosotros hablamos del espacio muestral para esta situación, ¿sí? Vuelvo y repito, tengo que tener en cuenta las características. ¿Cuáles son? Pues que hay rojos y que hay blancos. Esos son por características. Pero por cantidades, debo tener en cuenta que existen 8 pimpones. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa definición de espacio muestral. Vuelvo y repito que se tiene que tener tanto las características o conocer las características y también conocer las cantidades. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. Digamos en ese ejemplo que usted nos acaba de poner de los pimpones, ¿Sí? el espacio muestral ahí sería 8 pimpones, que son las posibilidades. Correcto. Oh, ok. Por Entonces, tamaño, no, por tamaño sí. Por tamaño son 8 pimpones, ¿cierto? El espacio muestral por tamaño serían 8 pimpones. Pero el espacio muestral por características serían rojos y blancos. ok, profe. Vale. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, importante conocer tanto las cantidades como las características. El caso de las cartas. Entonces, conocemos una baraja, ¿cierto? Sabemos que cuántas cartas, habíamos dicho que tenía una baraja, el famoso póker, ¿recuerdan? ¿Cuántas? 52. 52 cartas, ¿cierto? Y que dentro de esas cartas estaba, por ejemplo, el as de corazones, el as de diamantes, el as de picas. Bueno, aquí me queda, siempre hago más de ese dibujito. Y el as de tréboles, ¿cierto? Y adicionalmente, pues vamos a tener el 2 de corazones, el 2 de diamantes, el 2 de picas, el 2 de tréboles, el 3 de corazones, bla, 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 el 4, el 5, el 6 y todo eso, ¿cierto? Y hasta las letras que son la J, la Q, la K y bueno, y las que ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Entonces, en este caso, el espacio muestral serían esas 52 cartas. 52 cartas. ¿Listo? En el caso de la placa, pues teniendo en cuenta que para nosotros, o lo que tenemos en cuenta en el caso de las placas son el último número, entonces, para el espacio muestral de las placas vamos a tener en cuenta ese último número. Por lo tanto, podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0, ¿cierto? Ese sería el espacio muestral para el caso de las placas. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Definimos entonces el siguiente término que es evento. ¿Qué es un evento? Entonces, un evento es un elemento del espacio muestral. Es un elemento del espacio muestral. O una característica que reúne a varios de ellos, a varios de esos elementos. O una característica que reúne a varios de esos elementos. Los eventos, punto aparte, ¿no? Los eventos son susceptibles del cálculo de probabilidad.
Eso quiere decir que, a lo que nosotros le calculamos probabilidades realmente es a los eventos. Yo no le calculo probabilidad ni al espacio muestral ni al experimento aleatorio. Yo le calculo la probabilidad es a un evento. ¿Ok? Pero entonces me tengo que ir devolviendo. Para que yo le pueda calcular la probabilidad a un evento, necesariamente es porque hace parte de un espacio muestral. Y a su vez, porque corresponde a un experimento aleatorio. ¿Sí ven entonces la secuencia de definiciones? ¿Y a qué es lo que nosotros le calculamos probabilidades? Nosotros calculamos probabilidades es de eventos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición de lo que es el evento, entonces podríamos decir que para el caso del lanzamiento de la moneda, ¿cuál sería un evento? Un evento podría ser que caiga cara. Eso sería un evento, que al lanzar una moneda caiga cara. ¿Ok? Des en cuenta que yo no podría proponer un evento que no haga parte de este espacio muestral. Yo no podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga el número 4? Eso no tendría ningún sentido, ¿cierto? Porque el número 4 no hace parte de este espacio muestral. ¿Listo? En el caso del lanzamiento del dado, pues un evento podría ser que caiga el número 5. En este caso, el evento es un solo elemento de este espacio muestral. Es un solo elemento. Pero también podríamos definir el evento como una característica que reúne a varios de ellos. Por ejemplo, si yo digo que caiga menor que 3, ¿cuántos elementos tienen la característica de ser menores que 3? Ah, muchachos. Pues 3, ¿no? Menor. O Dos. sea que 3 no, Entonces solo 2. solamente 2. O sea que esta característica la están cumpliendo 2 elementos de este espacio muestral, mientras que este evento solamente corresponde a un elemento del espacio muestral. En el caso del lanzamiento, de sacar una carta, por ejemplo, sacar el 3 de corazones. ¿Cuántos elementos de este espacio muestral cumplen esta condición? Uno solo, ¿cierto? Porque dentro de la baraja solamente existe un 3 de corazones. No existen 2 3 de corazones, ni 4 ni 5. ¿Ok? Solamente hay una carta que tiene esta condición. Pero si el evento fuera sacar una carta de corazones, cualquier carta de corazones, ¿cuántos elementos cumplen esa condición de ser de corazones? Recordemos que hay 13 cartas de corazones, 13 de diamantes, 13 de picas y 13 de tréboles. Por lo tanto, esta condición o este evento lo están cumpliendo 13 elementos de este espacio muestral. ¿Ok? También podríamos decir sacar una carta negra. Una carta negra. Y en ese caso recordamos que existen 26 cartas que son negras. ¿Por qué? Porque tanto las picas como los tréboles son de color negro.
Por el contrario, los corazones y los diamantes son de color rojo. Por lo tanto, en este caso, tendríamos 26 elementos de este espacio muestral que corresponden a este evento de sacar una carta negra. ¿Ok? Y así podríamos seguir presentando o formulando algunos tipos de condiciones, ¿sí?, para estos eventos. Por decir algo, sacar una carta menor a 5, sacar una letra, ¿sí? Bueno, cualquier cantidad de situaciones podríamos plantear de ahí. En el caso de las placas, podríamos decir